¡Shalom! ¡Shalom a todos! ¡Shalom a todos! ¡Shalom! ¡Qué alegría estar acá reunidos! Tanto tiempo sin escucharlos. Bienvenido, don Gustavo, doña María. Lili, dígale a doña Lucía que es que hubo que eliminarla por problemas técnicos. La llamada la sacó para poder empezar a grabar, pero ahora sí se puede volver a unir. Dígale, me da el favor, que se vuelva a unir. Que por eso no podía empezar la grabación. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Gracias. Me alegra escucharla, doña María. Muchas bendiciones. Les voy a Gracias, hacer Daniel. No, muchas gracias a usted. Dios la bendiga. Voy a hacerles una sugerencia, pero es sugerencia, no es obligatorio. Por si no se han bañado, si tienen lagañas, tienen mocos, es que prendan la cámara cuando vayan a hablar ahora en la grabación. Es una sugerencia. ¿Por qué? Porque entonces cuando uno ve la grabación de YouTube, sale solamente la inicial del nombre. Por ejemplo, doña María sale la M, cuando habla Carlos sale la C, y no se ve la persona. También es chévere porque se escucha el audio, pero si quieren, sería chévere también que la gente los vea, porque no es lo mismo usted escuchar solamente el audio que ver la cara de la persona hablando, la expresión, la gente entiende mejor, ¿cierto? Es mejor cuando uno también ve a la persona, el rostro, y ahí sí se comunica mejor el punto del alma. Es lo que hemos estudiado. Pues también es importante, pero si no quieren, no hay problema, si no se han bañado, si, ay, no, de pronto tengo lagañas, no, despeinada, no. Entonces, Dios mediante, vamos a estudiar la biografía de Rabbi Natán de Breslev a través del fuego y del agua. Ya vamos, Dios mediante, a empezar la parte 6, esperanzas y decepciones. Siempre nos ha rendido, siempre hemos avanzado. Vamos en la página 282, pero todavía nos falta más de la mitad. Eso no hay afán, pero gracias a Hashem. Y está muy chévere, muy interesante, muy inspirador. Vamos a hacer una breve reseña de las clases de Rabbi Meir el Kabaz, de las últimas 3 clases, así todas pues en conjunto. Una parte que me llamó mucho la atención y se las quiero compartir porque él ya viene hablando de eso hace rato y nunca les había tocado ese tema. Entonces hay un concepto que se llama karet. Karet significa escisión o corte. Alágicamente es cuando se corta a un individuo, Hasbe Shalom, del pueblo de Israel, porque por ejemplo cometió adulterio, hizo algo así, una transgresión, pues mejor dicho, súper bajo. Uno en cierto sentido también con algunas personas hace caret. A esta persona es muy interesada, no hace sino engañarme, no hace sino estar ahí a ver qué recibe de mí. Entonces uno le hace caret, no lo saca del llavero. Entonces, Rabbi Meir explica que caret son las mismas palabras de keter. Y a nivel espiritual, dice que este mundo, esta generación, está en estado de caret. Es que mire que sí es verdad, o sea, cortados, o sea, desconectados. Que la mayor parte del mundo, la mayoría de la gente, y uno también a veces, está desconectado de Hashem, o sea, está caret. Entonces, la solución es el keter. La solución es el keter, por eso es que incluso a uno mismo cuando le pasan esos desafíos, esas pruebas tan grandes, como que uno, bueno, Hashem, yo me quiero conectar contigo, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero seguir el buen camino, ya me comprometí, ya
ya toqué a Rabbi Nachman, ya Rabbi Nachman se encargó de mí. ¿Por qué me pasan las cosas tan duras y tan berracas y tan fuertes y que lo que le dan a uno ganas es de botar la toalla y de salir corriendo? Entonces es porque uno tiene el potencial de conectarse con el Keter. Y el Keter, o sea, eso es realmente el objetivo de todas esas bajadas, de todas las pruebas de dificultades, es que uno se pueda conectar con el Keter. Y eso lo hemos hablado mucho. La sesión pasada hablamos bastante de eso, pues como para enfocarnos en otra parte. Entonces, por eso esta generación y nosotros está así tan desconectada. Pero entonces, ¿cuál es la clave? O sea, ¿cuál es la clave? No, el único camino. O sea, lo único que uno puede hacer, por eso es que es tan importante la enseñanza de Rabbi Nachman de Breslov. Lo único que uno puede hacer es enfocarse con todas sus energías a estar alegre. Eso es el único camino, porque si llegan pruebas, llegan desafíos, llegan cosas por un lado, por el otro, y fuera eso la mayoría de la gente, ¿cómo está? Desconectada totalmente de Dios. Entonces, a través de uno, que todo el esfuerzo principal de uno del día, de todos los días, no importa cómo lo haga, ahí están los 5 magníficos, los 5 consejos, pero es la alegría, enfocarse en la alegría. O sea, que la misión principal de uno como ser humano en esta generación es la alegría, o sea, buscar la alegría. Gracias a Dios, pues hemos hablado bastante de ese tema y estudiado, y ahí están las grabaciones. Pero entonces es por eso, pues ahí donde empieza otra vez a subir al Keter, y ya hemos hablado y vamos a seguir hablando. Por eso es que es tan importante esta lección 24. Por la lección 24 no la podemos soltar, porque es que eso es lo que se necesita en este momento, tanto para nosotros individualmente como para el mundo. Y eso es lo que va a traer a Mashiach, porque es que es lo que decía Rabbi Meir. O sea, por un lado, coronar a Mashiach es uno asumir ese Keter de forma adecuada. O sea, ¿cómo? Con alegría. Sé que tenés esas bajadas. Porque decía Rabbi Meir, él conoció una chica que ha hecho 200 o más shidujim, o sea, citas de matrimonio, y ninguna le ha resultado. O sea, en el judaísmo hacen unas citas, la pareja, vea, este le puede convenir, hacen unas citas, 2, 3, 5, 10 citas, listo, nos vamos a casar, y ninguna le ha resultado. La muchacha tiene 38 años, y las compañeras de estudio de ella ya tienen hijos, los hijos con los peos, todo lindo, y nada. Y entonces la muchacha le contaba, pero es que he hecho todo, o sea, todo lo que me han dicho, pero es que es tan difícil uno dar un consejo. Porque vaya man, ya fui como 10 veces. Haga el Tikkun Haglalib, ya llevo 20 años haciéndolo todos los días. Haga el Boedut, yo hago 3 horas diarias. Vaya a la tumba de los Sadikim, yo duermo allá. Todo, pues, todos los que un rabino le dice una cosa, que el otro, y todo lo ha hecho. Y todo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es que necesita desconectarse con esa luz de Satzahot, esa luz infinita del Keter, de ese último nivel del Keter, que es la que puede realmente llenar todas las carencias. Y eso se hace con alegría. Entonces, en cierto sentido, es algo liberador, porque es que uno no está acá para decirle consejos a los otros. Sí, Bodut, te lo dice el maestro Daniel. No, ¿y cómo queda uno? No, ya hay 10 años haciendo el Bodut y nada. No, tiene que tener la alegría. Y la alegría es lo único que, con alegría saldréis. La alegría
es la que realmente lo conecta a uno con ese nivel del Keter, de lo que hemos hablado, empieza a subir de la bajada y llega al Keter. Y ya dentro del Keter, otra cosa muy interesante que no, él no había explicado, que es que él como que va actualizando siempre las lecciones. Entonces acuerde que la corona, el Keter tiene tres niveles, ¿cierto? Entonces un nivel es como decir la cachucha tiene acá como esta partecita, que es donde se apoya en la cabeza. Entonces esa partecita es suave, ¿cierto? Porque va en la cabeza de uno. Entonces tiene que ser suave. Ese es el caucho. O sea, que ahí hay una barrera. El Keter es una barrera entre Hashem y uno, entre Hashem y la creación. Entonces la primera parte de esa barrera es una pared, pero es una pared de caucho, porque tiene que ser así blanditica para que uno la pueda poner. Ya después la otra parte, la que sigue, es donde van los diamantes. Como este diamante que tenemos acá, vea, el juego de Rabbi Nachman. Acá van los diamantes. Eso también tiene que ir en la cabeza, ¿cierto? También tiene que ser suave. Entonces también es parte de ese caucho. Y ya después siguen los picos, como los cachitos de la corona, que van, no, donde van las joyas es acá. Acá, la primera parte del Keter es donde se apoya la corona, que es la parte más suave. Después, donde van las joyas. Y ya después van los cachitos. Una corona verdadera, un rey, tiene unos cachitos que apuntan hacia el infinito. Entonces, ahí sí ya es la luz de Tzatzahot. Hay unas discusiones pues, entre el Ramak, el Ari HaKadosh, que qué significa eso realmente, si es la luz infinita y está dentro de Keter. Es como donde ya empieza la luz infinita como tal. En los cachitos de la corona, en las punticas, ¿cierto? Pero eso sí no se puede tocar. Ahí sí ya es un muro de piedra. Uno ya no puede pasar hasta ahí, pero se tiene que conectar con eso, con esas son una serie de niveles que van hasta el infinito, de la luz infinita. Ahí empieza la luz infinita. O sea, el Keter es una transición entre la creación y la luz infinita, pero la primera parte es como un caucho que lo deja a uno acercarse a esa luz infinita, y la última parte es ya algo que no se puede tocar, no se puede, no, cierto, no, o sea, si pone, ya esos cachitos se puede chuzar, es algo duro, es algo rígido, ahí ya se puede hacer un daño. Pero de ahí es donde viene la luz de Tzatzahot, que es la que crea la saciedad a cualquier sed que nosotros tengamos, a cualquier carencia que nosotros tengamos, la llena. Pero entonces tiene que ser esa luz de Tzatzahot, y de ahí en adelante, ahí ya pues hay limitados niveles, pero también es la luz infinita. Entonces, la alegría es la que realmente lo hace a uno llegar a todos esos niveles, pero hay una condición. O sea, verdad que hay una parte que en cierto, o sea, siempre va a ser, es una barrera, siempre es como una cortina, una prisada. Entonces, siempre hay una división entre la luz infinita y la creación. Entonces, eso corresponde con los niveles, con los secretos más profundos de la creación. Porque la creación, antes de crear Hashem el mundo como lo conocemos, creó unos mundos, los 10 Sefirot, y los destruyó. Creó un rompimiento de los recipientes. Es el árbol de la vida, como lo hemos visto,
pero sin los canales, sin los caminos, sin las interrelaciones que tienen. Entonces empezó a recibir luz infinita, recibir luz infinita, recibir luz infinita, y ¡pum! Eso se destruyó y quedaron solamente los fragmentos, que ahí es donde están las chispas de santidad que quedaron al otro lado, y que eso corresponde con los ocho reyes de Edom, los que habitaban la tierra de Israel antes de que llegara el pueblo de Israel a la tierra de Israel. Entonces, esos secretos profundos de la creación se aplican en nuestro día a día. Todos los días estamos viviendo esos profundos secretos de la creación, porque son esos retrocesos, son las frustraciones, son las dificultades, esos choques. Entonces ahí es donde uno se conecta o no se conecta, Dios guarde, con esa luz superior de Satsahot, porque ahí es donde está tocar y no tocar. O sea, en cierto sentido sí toca cuando llega la primera parte de Keter, que es el caucho. Entonces sí es como adaptable a la cabeza, no se va a lastimar. El cauchito, ¿cierto? Como un casco pues por dentro que tiene la espumita. Esa es la primera parte del Keter. Entonces sí lo toca. Pero al mismo tiempo la condición es no tocarlo. O sea, porque ahí está ya la otra parte que es infinita, pero también está ahí mismo. Entonces ahí es donde baja, donde baja, y es donde se va generando, se va viviendo ese proceso. Entonces, por eso es que, o sea, ¿cómo se traduce en la práctica? Uno estar en el mundo espiritual y en el mundo físico. En el mundo espiritual y en el mundo físico. O sea, alcanzar y no alcanzar. O sea, tiene que estar en el mundo espiritual. Ay, no, yo ya soy Moshe en el monte Sinaí. Y no, pues ya súper erudito, o lo contrario, olvidarse de la parte espiritual. No, no, lo importante es lo que yo haga con el poder de mi mano y mi propia fuerza. Vamos a trabajar y hágale. No, ninguna de las dos. Tiene que ser las dos al mismo tiempo. Entonces, ese es mate, velo mate. O sea, eso en la práctica es que uno siempre tiene que estar en las dos, porque es que uno si, uno se imagina, un ejemplo, no, ahora que ya estoy en Bresle, me voy a levantar a las 12 de la noche a hacer Hidbodedut, después sigo con Tikkun Haglalí, después doy acá, después estudio, y no, o sea, siempre hay muchos obstáculos para la parte espiritual y también para la parte material, pero ahí es donde realmente se va, lo que estábamos hablando, siempre hemos hablado, ahí es donde de verdad se avanza, porque hay mucha gente que, no, ya me estoy alargando mucho, después seguimos con eso. Hay mucha gente, para terminar, que, no, yo me metí en el camino espiritual y me empezaron con las pruebas, no, yo me salgo, ¿para qué? Uno bien bueno ahí viendo televisión en la zona de confort, y que quiero ser espiritual y me llegan las pruebas y es que me salgo de eso y me quedo en el status quo. Eso es imposible, ya no se puede. Entonces, bueno, yo le pido favor a Osmo que nos ayude acá para que avancemos en la lectura. Shalom, don Osman. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom a todos. Muy bueno estar aquí. Shalom. Shalom, Teresa. Miguel, ¿quieres leer un poquito también? Oye, ¿vos querés leer? No.
Bueno, entonces estamos ya en la parte 31, en la página 285. Este capítulo se llama Esperanzas y Decepciones. Acordémonos que venimos del capítulo anterior, ya que Reb Nosson pues, ya había regresado de Tierra Santa. Él ya volvía a sus quehaceres. De retorno en su hogar, luego de casi un año de viaje, Reb Nosson estaba cansado pero profundamente satisfecho. Había logrado algo que por cerca de cerca de 2 milenios millones de judíos solo habían podido anhelar. Me aseguro aquí está sobrando la palabra milenio. 2 millones de judíos solo habían podido anhelar. Caminar 4 pasos en la tierra de Eretz Israel. Mirando hacia el futuro, había mucho que Reb Nosson podía esperar. Luego de más de 2 años de esfuerzos difundiendo las enseñanzas de Rabbi Nachman, no podía más que sentirse gratificado por el creciente número de jóvenes que habían conocido el Red, pero que se estaban arrojando con todo su corazón y su alma a la vida de devoción que él enseñó. A nivel personal, los hijos de Reb Nosson estaban creciendo y comenzando sus propias vidas, pero pese a todas las esperanzas que parecían ofrecer los años venideros, estos traerían mucha frustración, desencanto e incluso tragedia. Mira, eso es lo que nos estaba hablando Daniel, que estudió con el Rabbi Meir, y justo se conecta ya con esto aquí. Enséñalas a tus hijos. En el verano de 1823, Reb Ishak, el segundo hijo de Reb Nosson, contrajo matrimonio con Cherkassi, donde se asentó para una vida de Torah y devoción. Cherkassi se encontraba a una considerable distancia de Breslov, pero Reb Nosson solía escribirle a Reb Ishak guiándolo, aconsejándolo y alentándolo a poner todos sus esfuerzos en las plegarias y en el estudio. Por ejemplo, escribe Reb Nosson: mi querido hijo, no estoy contento con el hecho de que tengas 2 sesiones de Alajá al mismo tiempo, una sobre las leyes del Shabbat y la otra sobre Kashrut. Ya deberías comprender que no es bueno tratar de concentrarse en diferentes áreas al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver las leyes de salar la carne con el Shabbat? Como tú sabes, lo que quiero es que estudies todo el Shulchan Aruch en orden, del comienzo al final. Primero estudia Orach Chaim, del comienzo al final. Entonces pasa a Yoredea, luego Hoshen Mishpat y finalmente Ibn Aeser. No seas como los jóvenes que quieren tragar todo de una sola vez. Primero estudian las leyes de la carne y la leche, luego saltan a las leyes de los litigios, luego pasan a las leyes de la pureza familiar y al final terminan calvos de los 2 lados. Al crecer se dan cuenta de que no saben nada con claridad. Concéntrate en un área por vez, pon tu corazón en los estudios y no te engañes. Alin Literufá, número 6. Este hijo es el que le escribía a Reb Nosson. Alin Literufá es el librito que muchos seguro tenemos por ahí, que se llama Hojas que curan. Esas cartas iban dirigidas a este hijo, a Ishak, que ese lo visitamos allá en Sfat. Es el que está en la tumba Daniel ahí en su perfil. Bueno, y le insiste precisamente en algo que nosotros también trabajamos, y es el enfoque, tener enfoque. Desafortunadamente, al poco tiempo del casamiento de Reb Ishak, se hizo claro que a su joven esposa no le gustaba la vida de casada y las obligaciones que ello traía. El suegro de Reb Ishak adoraba a su yerno y quería que estuviese contento. Sabiendo que su hija era demasiado joven e inmadura, le pidió que fuese paciente y esperase un poco. Pasó medio año, un año, pero la situación no cambiaba. Reb Nosson comprendió que todo seguiría igual, quién sabe durante cuánto tiempo, de modo que fue a Cherkassi en persona para insistir en un divorcio. El suegro de Reb Ishak aún pedía más tiempo. Reb Nosson no sabía qué hacer. Salió a la calle gritando: ¡hoy está matando a mi hijo! Se juntó una muchedumbre y varias de las personas decidieron persuadir al suegro de Reb Ishak
para que aceptase el final del matrimonio. El divorcio se finalizó en el verano de 1825. Mazal Tov le escribió Reb Nosson a Reb Naftali. Ella recibió el get. El get es el acta de divorcio. Y que Dios le envíe a mi hijo una pareja adecuada para que pueda llegar a ser en verdad un buen judío. Eso es todo lo que deseo. En algún momento de los comienzos de 1826, Reb Yitzhak volvió a casarse. Su segunda esposa, Hannah, provenía de una familia de Mitnagdim. Recuerde que Mitnagdim son los que se oponían mucho a la Hasidut y especialmente a Breslev. La pareja se mudó a Tulchin, cerca de Breslov, y su hija nació un año más tarde, en 1827. Hannah era una buena mujer, pero durante muchos años solo podía ver las cosas desde el punto de vista de su familia, lo que motivó muchas fricciones con Reb Yitzhak. Reb Nosson dijo cierta vez, de no haberse divorciado una vez, lo habría forzado a divorciarse de ella. Durante los años de opresión, Reb Yitzhak enfrentó tremendas dificultades en Tulchin y Hannah tendía a apoyarse a sus enemigos. Ver más adelante, capítulo 35 y 39, todavía no hemos pasado por allá. Sin embargo, finalmente Hannah terminó apoyándolo, tal como su madre había llegado eventualmente a apoyar a su padre. Reb Yitzhak era extremadamente pobre. Reb Nosson quería que se apartase del ámbito mundano y que se dedicase enteramente a la Torá y a la plegaria. Pero Reb Yitzhak no se sentía a la altura del desafío. Le dijo a su padre que solo aceptaría si Reb Nosson lo ayudaba con el sustento y el mantenimiento de su hogar. Reb Nosson dijo, necesito toda la fe y la confianza que tengo para mí mismo. No tengo suficiente como para cubrir tus necesidades también. Reb Nosson quería que Reb Yitzhak desarrollase por sí mismo la fe y la confianza necesarias. El señor de la ciudad le ofreció entonces a Reb Yitzhak la posibilidad de administrar la oficina de correos, que incluía el banco local del gobierno, el molino de harina o el negocio de maderas. Reb Yitzhak consultó con su padre y Reb Nosson le aconsejó que tomase la posición de administrador del correo. Shiach Safei Codes 1589. Él y sus hijos después de él administraron el correo con una honestidad escrupulosa. Reb Yitzhak era profundamente temeroso de Dios y continuó dándole un lugar de privilegio al estudio de la Torá, a la plegaria y al desarrollo espiritual, tal cual fuera enseñado por el Rebbe Nachman. Durante muchos años mantuvo siempre informado a su padre de todo lo que estaba haciendo y de lo que sucedía entre el grupo de Hasidim de Breslov en Tulchin y en las comunidades de los alrededores. Reb Yitzhak pedía e incluso rogaba recibir palabras de Torá y de aliento, pese al poco tiempo del que disponía. Reb Nosson le escribía a su hijo muy frecuentemente y a veces cartas muy largas. La mayor parte de las cartas están en Alin Biterufá o Hojas que Curan, la colección de misivas de Reb Nosson. Están dirigidas a Reb Yitzhak. Ellas son nuestra principal fuente de información sobre los últimos 15 años de la vida de Reb Nosson. Más que eso, son una brillante prueba de que era Reb Nosson la responsabilidad de un padre en la guía de sus hijos en el sendero de la Torá. Continúa mucho después de que ellos se casan y establecen sus propios hogares. Para Reb Nosson, el sendero de la Torá es el sendero enseñado por el Rebbe Nachman, tal cual está contenido en sus libros, en sus cuentos y en sus dichos. Reb Nosson solía urgir a Reb Yitzhak a que se dedicase a estudiar las obras del Rebbe, y él mismo solía expresar las enseñanzas de Rebbe en sus propias palabras, explicando cómo llevarlas a la práctica. En cada coyuntura de la vida de Reb Yitzhak, Reb Nosson lo alentaba, lo amonestaba, lo aconsejaba, lo exhortaba a tener fe en Dios y en esperar su salvación. Le urgía a tener fe en el poder del Sadik, a considerar las situaciones de manera positiva, a hacer todos los esfuerzos posibles por mantenerse alegre, a continuar con sus plegarias, con el Hitbodedut y con sus estudios. Siento tanto dolor como tú y más aún por el sufrimiento que debes atravesar, y especialmente por la pérdida de Torá y de plegaria. Fue tan agradable a mi corazón oír que al menos tomas todo el bien que puedes y que cuando no puedes estudiar y orar tanto como quisieras, aún así anhelas hacerlo y esperas pacientemente la ayuda de Dios. Esto está en Alin Biterufá, número 22. Hay mucho más que puedo agregar al consejo que ya te he dado, pero simplemente no tengo más tiempo ahora para escribirte.
Pero tienes los libros del Reb, ve y estúdialos, y encontrarás en ello todo lo que necesitas. Alin Literfa, número 23. Si sigues este sendero serás un buen judío y un sádic toda tu vida. Solo mantente fuerte y pon todos tus esfuerzos en la Torá, en la plegaria y en hablar con Dios desde el fondo de tu corazón, tanto como puedas. Sea lo que fuera que hagas, hazlo con toda tu fuerza. Alin Literfa, número 23. Lo más importante es la fe. Debes tener fe en que Dios creó todo mediante las 10 expresiones, dentro de las cuales se encuentran ocultos los 10 mandamientos, que incluyen toda la Torá. Avot 5.1. Por lo tanto, no importa lo que estés haciendo, así estés dedicado a alguna actividad o sentado en tu oficina, debes saber que lo que estás haciendo contiene Torá. Alin Literfa, número 23. Y en cuanto a lo que me escribes sobre los pensamientos que te perturban, debes saber que todos tienen tales pensamientos. Yo mismo he sufrido debido a eso. Pero el hombre fue creado para tener que pasar por todo ello. Está en él luchar en su contra. El hombre nació para trabajar. El esfuerzo mismo es tan valioso a los ojos de Dios como los sacrificios. Cada día y a cada momento. Recuerda esto. Tenemos el poder de dirigir nuestros pensamientos a donde queramos. Piensa en algo diferente. Es imposible tener dos pensamientos en la mente al mismo tiempo. Y si tus pensamientos siguen corriendo hacia regiones impuras, reténlos como harías con un caballo mediante las riendas, forzándolo a volver al sendero correcto. Likutei Moharan 2.50, Ibid, número 15. Entonces mire que ahí está pues plasmado lo que precisamente nos estaba ahorita compartiendo Daniel, ¿cierto? Que entrar pues pues especialmente en breves y en las enseñanzas de Rabbi Nachman y de Rabbi Natán, pues nos lleva a eso, nos lleva sí, a atravesar dificultades, pero precisamente en esas dificultades es donde está la purificación espiritual que cada quien necesita para así ascender en la escalera espiritual y así podernos acercar al Eterno. Conflicto. Luego de Rosh Hashanah de 5584, el 6 de septiembre de 1823, Reb Nosson comenzó a imprimir las plegarias restantes del Likutei Tefilot. Fue ayudado por un Hasid que se había presentado por propia voluntad durante la reunión de Rosh Hashanah en Uman, ofreciendo una gran suma de dinero para cubrir los costos. Reb Nosson tenía problemas para obtener los tipos de imprenta necesarios y había carencia de tinta y de papel. Aún así, para Purim, mediados de marzo de 1824, ya había impreso toda la primera parte del Likutei Tefilot y las primeras 14 plegarias de la segunda parte. Al igual que antes, el trabajo fue hecho en secreto, en su hogar, sin la ayuda de ningún extraño. Reb Shachne, siempre jugando un papel decisivo en la impresión, dio de su propio dinero y, junto con varios otros Hasidim de Breslov, se ofreció para ayudar sin cobrar en aras de la mitzvah. El mismo Reb Nosson le enseñó a utilizar la imprenta. En Purim de 5584, domingo 14 de marzo de 1824, hubo una gran pelea entre los habitantes de Breslov. Un grupo de los enemigos de Reb Nosson fue entonces a informar a las autoridades que Reb Nosson tenía en su hogar una imprenta no registrada. Sapos. Pocos días más tarde, el 19 de marzo, las autoridades se hicieron presentes y clausuraron la habitación donde estaba la prensa. Carecemos de detalles sobre lo que tuvo lugar, pero evidentemente Reb Nosson estuvo en un grave peligro. Habiendo estado operando una imprenta ilegal, podía verse sujeto a multas muy severas e incluso a la cárcel. Considerables sumas de dinero se pagaron en sobornos a las autoridades para reducir los cargos en su contra. Las acusaciones se presentaron en Kamenets-Podolsk, asiento en ese tiempo de la corte del distrito de Podolia. Escribe Reb Nosson: que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a abrir pronto la imprenta, que Él nos salve del temor y del peligro, de toda la pérdida monetaria, y podamos imprimir abiertamente y en paz las obras del Reb. Entonces podremos relatar las maravillas de Dios y todo lo que hemos debido pasar en este capítulo de nuestras vidas. Yemeim Arnat 1:99. No fue sino hasta 5 meses después, en la tarde de Tisha B'Av, el 3 de agosto,
que llegaron noticias de Kamenetz informando que el peligro había pasado. Por el momento, Reb Nosson aún debía mantener cerrada la imprenta, pero se le dijo que podía enviar una solicitud para operarla a la oficina del censor principal en Vilna. Eso fue un alivio, y un mes más tarde también se presentó una situación positiva en otro ámbito. Reb Nosson viajó a Metzevos para participar de la boda de la nieta del Rebbe Nachman, Feige, Shashia, hija de Sará, con el bisnieto del Rabbi Baruch, el Rab de Apta. Estaba viviendo entonces en Metzevos. Para deleite de Reb Nosson, lo recibió muy cálidamente. Eso fue de gran ayuda para Reb Nosson y suavizó las dificultades anteriores en conexión con la impresión del Sipurei Maasiot. Ver más arriba el capítulo 25. Algo que podría haber llevado a una oposición mucho más severa en contra de los Hasidim de Breslov. Mientras estuvo en Metzevos, Reb Nosson pudo incluso hablar abiertamente de las enseñanzas de Rabbi Nachman y de su grandeza. Unas semanas más tarde, en el día después de Yom Kippur de 5585, el 2 de octubre de 1824, Reb Nosson recibió una carta de Vilna informándole que si enviaba una pequeña suma de dinero, le darían inmediatamente un permiso para abrir la imprenta. Le agradeció a Dios y 2 días después envió el dinero por correo. Sin embargo, la burocracia rusa no operaba con la misma velocidad y no fue sino hasta un año más tarde, en el día después de Sukkot de 5886, 6 de octubre de 1825, que permitieron quitar el sello de la habitación de la prensa en casa de Reb Nosson. Pero tampoco entonces recibió el prometido permiso para imprimir. Mientras tanto, Reb Nosson puso sus esfuerzos en la revisión de su Kitzur Likutei Moharan, en el cual había sintetizado las lecciones del Likutei Moharan del Rebbe Nachman. En diciembre de ese año, las autoridades en Vilna le escribieron diciéndole que a la brevedad recibiría una notificación oficial para un permiso de imprimir, pero ese permiso nunca llegó. 8 meses más tarde, en Rosh Hashanah de 5587, 2 de octubre de 1826, un amigo cercano de Reb Nosson le sugirió que no esperase más el permiso y que imprimiese los libros en alguna imprenta establecida. Reb Nosson comprendió que la marea estaba en su contra y abandonó su sueño de imprimir los libros él mismo. Eso fue en verdad una bendición encubierta. De haber esperado a imprimirlos él mismo, sus esfuerzos no habrían llegado a nada. Uno podría preguntarse qué es lo que pasaba por la mente de Reb Nosson cuando las autoridades cerraron la imprenta. El peligro era muy real, no fue sino hasta 5 meses más tarde que Reb Nosson escribió sobre el peligro pasado. En uno de los pocos discursos del Likutei Halachot fechados por él, Reb Nosson nos da una buena idea de cómo percibió su situación. La imprenta fue cerrada cerca de una semana después de Purim del año 1824, y lo que sigue en su discurso sobre las leyes de Pesach, el discurso 9, fue fechado en Pesach de 5584. Escribe Reb Nosson sobre eso. La Torá es llamada testimonio, Salmos 19:8. Ella es testimonio de la grandeza de Dios. Toda persona inteligente que estudie la Torá comprenderá que no puede ser obra del hombre. Todo aquel que contemple profundamente la ley escrita y la ley oral, las escrituras, el Talmud, el Midrash, el Zohar, los escritos del Ari, todos los escritos de los verdaderos Sadikim, verá que todos dan testimonio de la unidad de Dios. ¿Cómo es posible ser tan malvado o tan tonto como para decir que una Torá tan vasta, con cada cosa entrelazada con las demás de una manera tan intrincada, no nos fue dada por Dios en el Sinaí? ¿Quién más podría haber revelado tales maravillas? Los grandes Sadikim que revelan estas ideas de Torá son únicos en el hecho de que sus enseñanzas tienen el poder de llegar hasta aquellos que se encuentran lejos de Dios. Ellos enseñan que incluso cuando uno está muy distante, lo más importante es nunca dejar de anhelar la divinidad. No importa cuán bajo haya caído, nunca debe perder la esperanza. Incluso si nos vemos confrontados por la propia mala inclinación u otros obstáculos que nos impiden llevar a cabo concretamente buenas acciones, nunca debemos abandonar el anhelo por la espiritualidad. Todos los obstáculos surgen de los 28 tiempos. Eclesiastés 3:1-8. Hay buenos tiempos y malos tiempos. Uno debe saber que la vida es una constante sucesión de diferentes y cambiantes tiempos.
y es necesario fortalecerse y actuar de acuerdo a ello. Hay tiempos para la Torá, tiempos para la plegaria, tiempos para llorar, tiempos para el silencio, tiempos para la alegría, tiempos para hablar, tiempos para el silencio. También hay tiempos en los cuales uno se ve impedido de servir a Dios y debemos saber cómo actuar también entonces, al comer, al dormir y demás. Hay tiempos en que la gente experimenta ascensos en sus vidas y tiempos en que experimenta caídas y dificultades. El modo de pasar y superar todos esos diferentes tiempos es mediante el temor a Dios. Es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para atraer este temor sobre uno mismo. El primer paso es mediante el temor al castigo. El verdadero temor a Dios es temer a Dios porque Él es grande y tremendo. Uno debe intentar temer a Dios en ese nivel y no debido al temor al castigo. Sin embargo, el temor al castigo es el primer paso básico para alcanzar el verdadero temor. Ver Sabiduría y Enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, número 5. Cuando uno se ve confrontado por el temor de lo mundano, tiende a caer en la depresión y en la desesperación. Pero todas las clases de temor, de pavor y de consternación reflejan el temor a Dios. Es necesario tratar de elevarse desde el temor a lo mundano hacia el temor a Dios. Uno debe utilizar todo miedo que sienta para fortalecer su relación de temer a Dios y llegar a su servicio. Así, cuando la persona es arrojada a un tiempo de temor, cuando las cosas que la rodean parecen muy negras, debe fortalecerse con la Torá que ha estudiado, la Torá que es testimonio de la tremenda grandeza de Dios y que lo revela en este mundo. De esa manera, la persona puede elevarse por sobre sus temores. Entonces, todo su sufrimiento la elevarán a niveles superiores. A partir de esos temores, alcanzará a la verdadera alegría. Likutei Halachot, Pesach 9, 10, 17. Durante el verano de 1826, la esposa de Reb Nosson, Esther Scheindel, enfermó gravemente. En ese momento, Reb Yeudel estaba pasando por Breslov en su viaje a Uman. Reb Nosson envió a Esther Scheindel a ver a Reb Yeudel para pedirle que orase por ella. Reb Yeudel no le contestó. Pero cuando se fue, Reb Yeudel dijo: ¿qué puedo hacer yo para ayudarla? Reb Nosson aún tiene que traer 2 niños más al mundo. Siach Sarfei Kodesh 1, 7, 15. Ahí le contestó. Esther Scheindel se recuperó, pero entonces sus hijos se enfermaron, primero uno y luego el otro. A fines del verano, Reb Nosson viajó a Uman para el Rosh Chodesh Elul, 1 de septiembre de 1826, y allí le escribió a su hijo, Reb Shachmi, quejándose de sus sufrimientos y pidiéndole que le escribiese algunas palabras de aliento. Esther Scheindel había estado bien cuando Reb Nosson dejó Breslov, pero falleció antes que su carta llegase a manos de Reb Shachmi. Reb Nosson no se enteró sino al volver a su hogar en mitad de la Shiva. Había estado casado durante 33 años, desde el momento en que Reb Nosson se volvió un Hasid. Su vida había estado lejos de ser armoniosa, pero en los últimos años habían desarrollado una comprensión y un respeto mutuo. Esther Scheindel había experimentado las subidas y las bajadas de Reb Nosson como ninguna otra persona. Como siempre, Reb Nosson era extremadamente reticente sobre sus propios sentimientos, pero dijo: uno debe llorar por la muerte de su esposa, al igual que lloraría por el decreto más severo. Sus hijos estaban lejos de sentirse bien, con Rosh Hashanah 5567 acercándose rápidamente. Reb Nosson se sentía desgarrado interiormente. ¿Cómo podía abandonar a sus hijos huérfanos para ir a Uman? Pero, ¿cómo podía dejar de ir a Uman? El dolor y la angustia que sintió estaban más allá de toda descripción. Finalmente, habiendo sopesado el dolor temporal de sus hijos frente a la pérdida eterna del Rosh Hashanah del Reb, decidió ir. Supo que había tomado la decisión correcta porque fue en el kibutz que sus amigos lo alentaron a imprimir los libros de Reb en una imprenta establecida. Al volver de Uman, Reb Nosson se comprometió con Dishel, una viuda con un hijo y una hija. Se casaron inmediatamente después de Sukkot, octubre de 1826, y a finales de agosto del año siguiente nació su primer hijo, Nachman. Su segundo hijo, Yosef Yonah, nació cerca de 2 años más tarde. En Breslov vivía un tal Reb Shlomo Rubén Slates, quien se había vuelto un Hasid de Breslov gracias a la influencia de Reb
Samuel Isaac, de quien era seguidor. Reb Shlomo Rubén era excepcionalmente piadoso y erudito, y su fe en Reb Shmuel Isaac era tan fuerte que cuando el rabí Mordejai de Chernobyl quiso darle una bendición para tener hijos, no había podido tener hijos durante muchos años. Reb Shlomo Rubén respondió: yo ya tengo una bendición de mi Reb. El rey Mordejai dijo de él: tiene una verdadera fe en los Sadikim. Siab Sarhaikodes. Por razones desconocidas, Reb Shlomo Rubén sintió que Reb Nosson se había alejado del verdadero sendero de Reb Nachman, y la manera en la cual se lo dijo a Reb Samuel Isaac fue suficiente para hacer que éste viajase rápidamente desde Dasheva a Breslov, en donde demostró una abierta oposición a Reb Nosson. Odil, la hija del Reb, oyó sobre esto y dijo: con mi padre siempre fue Nosele, Nosele, Nosele. Eso es una palabra, pues obviamente en yiddish, pero no dice aquí qué traduce. Vamos a ver. Eso ayudó a frenar la disputa, pero desde ese momento se produjo un distanciamiento entre Reb Nosson y Reb Shmuel Isaac, la primera ruptura importante entre los seguidores del Reb. Reb Nosson dijo que nunca le perdonaría a Reb Shlomo Rubén Slates el haber causado la discordia entre ellos. En el mismo periodo casi se produce otra ruptura, esta vez entre Reb Nosson y Reb Naftali. La causa del problema fue la total devoción de Reb Oser por Reb Nosson. Reb Oser era tan pobre que la única manera que tenía de ir a ver a Reb Nosson en Breslov desde su hogar en Uman era a pie. Aparte de sus otras pertenencias, solo solía llevar numerosos libros para estudiar por el camino. Sus intensas plegarias lo debilitaban y debía hacer frecuentes paradas para descansar, a veces cada 40 o 50 metros. Durante el camino solía repetirse para sí mismo: en Breslov se encuentra la mente del mundo entero. Todos deben estar unidos a esa mente. He caminado unos pocos pasos y ahora estoy más cerca de la mente del mundo. Otros pasos más cerca aún. Yemei Atlaot, página 180. Reb Naftali, quien había sido amigo de Reb Nosson desde la infancia y su compañero más cercano durante todos sus años con el Reb, se había mudado a Uman algunos años antes. Reb Naftali tenía su propio grupo de discípulos, como hicieron varios de los seguidores más importantes del Reb, tales como Reb Ishmael, Samuel Isaac y Reb Yeudel. Ver Yemei Moarnat 2, número 33. La devoción de Reb Oser por Reb Nosson era tan intensa que trataba de convencer a todos de ir a visitarlo, incluso a los seguidores de Reb Naftali en Uman. En Tisha B'Av, 2 de agosto de 1827, dos Hasidim de Breslov de Uman, seguidores de Reb Naftali, llegaron a Breslov y fueron a ver a Reb Nosson. Unos días después, Reb Nosson comprendió que el cambio de actitud de Reb Naftali hacia él había sido inspirado por Reb Oser. Inmediatamente le escribió a Reb Naftali: no los amonesté cuando llegaron porque tenía otros invitados en ese momento. Aún así, estaba muy enojado con ellos y se los recriminé. Sé que eran sinceros, pero no era correcto dejar Uman sin informártelo. No estoy tratando de aplacarte. Sé que desde hace un tiempo has estado enojado con ellos y con Reb Oser. Aún así, uno debe recordar la misericordia en tiempos de ira. Ver Likutei Moharan 1, 18-2. La única intención de Reb Oser fue acercarlos a Dios. Ciertamente debes tratar de evitar todo Hilul Hashem. ¿Qué dirán nuestros opositores y peor aún, nuestros propios Hasidim? Dirán que Reb Nosson y Reb Naftali están peleando debido a que uno se enojó porque sus seguidores fueron a ver al otro. Ay de los oídos que oyen tales palabras. No es suficiente con que estemos lamentando la ruptura con Dashev. Dios no permita que agreguemos un distanciamiento más, especialmente entre tú y yo, porque de todos los Hasidim de Breslov no hay dos Hasidim más cercanos que nosotros. Alin Literufá, número 21. Reb Oser era un discípulo destacado y un verdadero Hasid, pero su falta de circunspección era un rasgo que Reb Nosson no podía aceptar. La espada de la discordia ya había cercenado muy profundamente a las comunidades judías en general. Los Mitnagdim se oponían a los Hasidim. Los Hasidim estaban disputando entre ellos y la influencia de la Ascalá estaba en ascenso.
El mismo Reb Nosson ya sufría bastante debido a la oposición de sus enemigos, y el distanciamiento con Reb Shmuel Isaac era una herida profunda. Otra ruptura entre los Hasidim de Breslov presentaría una seria amenaza a la difusión de las enseñanzas de Reb Nachman. Dijo Reb Nosson: la gente logró hacer una separación entre yo y Dashev. Ahora Reb Ozer quiere separarme de Reb Naftali. Esto no puede ser. Dios, te pido, llévatelo del mundo. Reb Ozer no terminó ese año. Ay. Yemei Atlaot, página 180. Ya vamos a terminar. En los 5 años que transcurrieron desde su regreso de Eretz Israel, Reb Nosson había presenciado el matrimonio de su hijo y había sido abuelo varias veces. Había impreso el Likutei Tefilot y había visto un aumento de los seguidores de Reb Nachman, de lo cual daba testimonio el creciente número de personas que se reunían en Uman para el kibutz anual de Rosh Hashanah. Pero también había sufrido mucho. Había perdido a su esposa luego de 33 años de casados y había visto arruinada su amistad con Reb Samuel Isaac. Su amistad con Reb Naftali solo se salvó a costa de uno de sus seguidores más cercanos. No solo eso, sino que había sido testigo de un alarmante crecimiento en la oposición a la Hasidut de Breslov. Y lo peor de todo, el proyecto de su vida, la impresión de las obras del Reb, había sido abruptamente frustrado. Si algo podía llegar a molestar a Reb Nosson, era una barrera contra la difusión de las enseñanzas de Reb Nachman, a las que Reb Nosson consideraba como el único y verdadero remedio. A medida que la difícil situación de los judíos de Rusia empeoraba día a día. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias a Dios, gracias a Hashem, gracias al Reb. Entonces miren que justo es la conexión que, justo lo que nos estabas compartiendo al principio, entonces empieza a contarnos aquí, y eso es lo bonito que tiene también Breslo, que es que son personas que precisamente acá atravesaron este camino, entonces ellos saben qué es lo que nos están, pues, qué es lo que nos están aconsejando y saben que esto es muy bueno. Eso es lo interesante de leer esta maravilla para nosotros. Eso nos da aliento. Tiene que ver mucho también con lo que estamos compartiendo por ahí de Likutei Yetzot, de consejo. Es precisamente esa parte de ánimo, que en tiempos de desánimo pues tenemos que animar los unos a los otros. Bueno, no sé, ¿qué más? Muchas gracias, hermano. Yo le pago. Sí, ahí, antes de darle la palabra del último que estábamos diciendo, antes de empezar a leer, de que hermano empezara a leer que mucha gente se mete al camino espiritual y se quiere devolver porque empiezan a llegar muchas pruebas y muchas dificultades y eso es lo que uno tiene que aprender o tener claro, que mire todas las dificultades que enfrentó Rabbi Natán de Breslev y todas las que hemos enfrentado, pero siempre triunfamos, siempre triunfa, siempre sale adelante, porque puede que tome su tiempo, hay veces rápido, hay veces se demora un poquito, hay veces demora, pues tiene más tiempo, pero siempre se triunfa. Y entonces uno tiene que saber que cuando le dieron esas dificultades es porque uno las maneja, sino que la mala inclinación le dice a uno, no, vea, ya, ¿qué va a hacer con ese problema tan berraco? ¿Usted qué va a hacer? No es capaz. No, fracasado. No, uno siempre me pone a pensar para atrás y tantas cosas que hemos salido, sino que después llega otra y ahí como que le trata a uno de olvidar todas salvaciones. Es como lo que hablamos la otra vez del iceberg. El iceberg es la puntica, se ve por fuera, que es como el problema de este momento, pero debajo del agua hay 10 veces más volumen del iceberg. O sea, es todas las salvaciones que le ha dado uno a Hashem a través de uno ser simple y sincero, no más. Simple y sincero, no necesita más.
Ahora sí, que no sé qué otros comentarios tienen. Compañeros, compañeras, soldados de la luz. Don Daniel, no, pues básicamente así, es tan simple que nos enfrentamos a ese mismo, a esa misma ruta de piedritas en el camino. Esas piedritas son las que vamos entendiendo que son los tropiezos que tenemos que tener precisamente para mantenernos enfocados y no perder la ruta, ¿sí? Hay que mantenernos enfocados y no perder la ruta porque las piedritas siempre nos van a llegar, siempre nos van a llegar. Y entre más tratamos de ascender, más piedritas hasta que rebotamos y bueno, continuamos el camino. Excelente, mano, exacto. Así de simple. Las piedritas realmente son los escalones. Las dificultades realmente son los escalones para acercarnos a Hachem. ¿Quiere acercarse a Hachem? Pues claro, pues tiene que mandarle las escalas, porque cómo hace pues ahí, donde uno está ahí quieto, no, como el burro que se cayó en un pozo. Y se reunieron todos los vecinos de la vereda a tratar de sacar al burro. Y no eran capaces de sacar al burro, todos. Pues en esa época no había pues grúas, no estaban los bomberos. Y entonces los campesinos, no, qué pesar del burrito, pues enterrémoslo para que no sufra, para que se muera rápido. Y para echarle tierra, echarle tierra, echarle tierra, iba cayendo en el pozo la tierra, entonces el burrito se paraba en la tierra que caía y le caía más tierra, el burro se sacudía la tierra y la tierra caía al piso y volvía y se paraba y échele más tierra hasta que ya el burro fue capaz de salir solo con toda la Se tierra. volvió el camino a la solución. Exacto, el problema es realmente la salvación, o sea, la dificultad es realmente la salvación. Ahí no tiene que tener uno este conocimiento de Rabbi Nachman. Pues eso es lo que gracias a Hashem tenemos que agradecerle mucho a Hashem de tener este conocimiento. Y eso Amén, amén. lo vive uno porque lo vive. No, gracias a Dios. Montado, adelante. ¿Sí me escuchan? ¡Uy, centella! Sí, lo escuchamos. Estaba manejando, muchachos. No, sino que me llamó mucho la atención la parte donde estaban refiriéndose a Rabbi Nachman como la mente del mundo. Entonces, me gusta mucho porque hace días nos hemos estado refiriendo acerca de él como el rebe del mundo, porque son enseñanzas demasiado universales que cubren como todos los aspectos del judaísmo y aparte sirven para no judíos. Entonces, aparte de ser un rebe del mundo, también es fue una mente muy avanzada para su época, porque mira que uno empieza como a estudiar los libros de él y se da cuenta que tenía una percepción de demasiados temas filosóficos, temas de Kabbalah, temas de medicina y demás. Era simplemente eso. Excelente comentario, hermano. Muchas gracias. Sino que ahí se están refiriendo como mente del mundo a Rabbi Natán, que también aplica para Rabbi Nachman, pero imagine para Rabbi Natán, que es el alumno de Rabbi Nachman, ahora con mayor razón a Rabbi Nachman. Pero sí. Entonces, pero bueno, también. Ese es como el imán que uno tiene acá con estas enseñanzas, que esa claridad mental que le da a uno de cuál es el camino, por dónde tiene que coger. Por eso tiene que uno pues uno quiere hacer el esfuerzo de conectarse con él de a poquito, rápido, mucho, poquito, pero ya cada quien, eso no nos compete, en Breslev no compete cómo se conecta, qué hace, cómo lo hace, sí, así, con esa devoción, esa fe en el Sadik, esa alegría, positivismo, que no lo hizo, no importa, es que no importa qué,
No importa es cómo, con deseo, con alegría, estando contento. Y sí, es como una mente que uno se va conectando con eso. Muy bonito, mano. Muchas gracias, Tao. ¿Cuenta algo otra cosita? ¿O cerramos ya el chus hasta el viernes? Doña Tere, don Oscar, doña Vivi, Lili, demás compañeros. Bueno, gracias a Dios hoy leímos parejito y gracias a Dios rindió bastante. Bueno, muchas gracias compañeros, a Osman, todos bendiciones, todos los que estuvimos acá. A Shem, que nos siga ayudando por favor, Dios mediante nos vemos. Dedicamos esta difusión de Muná a la pronta y completa recuperación del reino Jaime, Menahem, hijo de Lea. Y ahí estamos en contacto, soldados de la luz, bendiciones, shalom. Shalom, shalom, buenas noches para todos. Muchas gracias. Estamos hablando. RR, soldado, comando, nos vemos, comando.